Bueno, hola, hola, colombianos, colombianas, bienvenidos, mis adultos mayores, bienvenidos y bienvenidas a este en vivo, bueno, video grabado de su canal Noticias para Colombia. Hace unos minutos grabé un en vivo, pero por cuestiones de, bueno, codificador de datos, de recursos de mi computador, pues no pude hacer un buen video. Así que, pues me tocó hacer lo tradicional, grabar pantalla con la cámara y con mi voz, ¿no? Bueno, hoy les doy la bienvenida, dándoles primero que todo la bienvenida, ¿no? Que las bendiciones de Dios sigan llegando para ustedes, para sus familias, para cada una de ustedes, de sus familias. Les doy las gracias primero que todo por llegar a este video, su canal Noticias para Colombia. Les agradecería un montón si lo pueden compartir con otras personas que sé que pueden estar, digamos, bueno, eh, les gustaría escuchar esa información. ¿Y cuál es esa información? Pues que aquí, como ustedes ven en pantalla, el representante de la Cámara por Bogotá, el señor Alirio Uribe Muñoz, presentó un proyecto de ley, ¿no? Este es un borrador del proyecto de ley que pues, va a presentar al Congreso de la República para otorgar una renta básica universal. Este proyecto trata de darle a 3 millones de colombianos una renta básica universal. ¿En qué consiste? Consiste, en pocas palabras, en que a partir del momento en que se apruebe este proyecto de ley, sea ley de la República, las personas que sean beneficiarios y beneficiarias de esta renta básica universal comiencen a recibir el 50% del salario mínimo. Por eso es que en el thumbnail que ustedes encuentran ahí dice una mensualidad de 800.000 pesitos. ¿Por qué? Ustedes saben que el salario mínimo, ¿no? Al 14 de diciembre de 2025 es en 1.423.500 pesos, el salario base. Y si se aumenta por encima de los dos dígitos, puede llegar a 1.600.000, así que pues ese 50% serían 800.000 pesitos. Ahora, como proyecto de ley que está hasta ahora en audiencia, digamos, el representante Alirio Uribe y los representantes de la bancada del Pacto Histórico están en conversaciones con el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Mintrabajo, el Banco de la República, el representante de Prosperidad Social, DNP, ¿sí? Diferentes, digamos, actores que intervienen en este proyecto de ley, porque para después presentar el proyecto como tal, ¿no? A la Cámara, al Congreso, sí, para que pues pueda ser entonces debatido, pueda ser agendado y posteriormente debatido en las dos cámaras, tanto en la Cámara como en el Senado, del Congreso y posteriormente pues a sanción presidencial. Pero entonces, este proyecto, entonces, bueno, pues hablarles, digamos, del objetivo de esta ley, ¿no? El objetivo tiene por, pues, el objetivo de este proyecto es crear la renta básica universal, una transferencia monetaria no condicionada a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y avanzar en la erradicación de la pobreza. Bueno, esto es un poco contrario a la idea que promulgó el señor Gustavo Petro y el señor Gustavo Bolívar el año pasado, desde el año pasado, que nos estaban diciendo, mire, vamos a terminar con los programas de ayudas sociales porque eso perpetúa la pobreza y pues a cambio les vamos a dar créditos para que ustedes comiencen un negocio, comiencen o sigan con su emprendimiento. Economía popular para el cambio. Ahora, por ejemplo, en Renta Ciudadana se está hablando también de pues, asociaciones, ¿no? Asociaciones de jóvenes que emprenden, ¿no? Entonces, pues se les facilita su crédito con el pues, aval del Fondo Nacional de Garantías para que inicien su emprendimiento. Y así, por ejemplo, para renta básica para devolución del IVA, los beneficiarios y las beneficiarias que recibían renta ciudadana y devolución del IVA, pues que se asociaron, entraron al programa de Economía Popular para el Cambio y ahora, pues la idea era recibir financiación en activos, no en plática, pero también entonces el gobierno entonces quería, digamos, incentivar no el emprendimiento, pero entonces esto es contrario no al emprendimiento, pero entonces aquí hay algo fundamental y tiene que ver con el desempleo y con el uso de la tecnología.
Más adelante, en un apartado del video, no les voy a mostrar todo el video porque es una audiencia pública de 2 horitas, entonces pues, bueno, imagino yo que se hablan otros temas totalmente diferentes e incluso yo resumí el video, me quedó de 20 minuticos, pero lo voy a resumir aún más. En ese videito, pues, el representante Alirio Uribe dice que, pues, digamos, la base para, digamos, proponer este proyecto de ley y de la bancada, pues, de los senadores y representantes afines al gobierno, para proponer este proyecto de ley es que la inteligencia artificial está creando desempleo, ¿cierto? Entonces, para mitigar ese desempleo generado por la inteligencia artificial, ¿cierto? Que no es solamente un fenómeno nacional, sino internacional, entonces se crearía esta renta básica universal para favorecer a los hogares en pobreza extrema y en pobreza moderada. Por eso es que en el thumbnail también les coloqué Sisben A y Sisben B, ¿cierto? Porque pues es condición de pobreza extrema y pobreza moderada, ¿cierto? Entonces, desde el subgrupo A1 hasta el subgrupo B7, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que sería, ¿no? El subgrupo A1 a subgrupo B7, porque recordemos que esto se basa en el registro social de hogares, ¿no? Entonces, registro social de hogares administrado por el DNP, ¿sí? Y con el aval del gobierno nacional, y si se llegara a decretar la renta básica universal, la entidad, el departamento que se encargaría de pagar sería Prosperidad Social, ¿cierto? Entonces, la renta básica será una transferencia monetaria mensual no condicionada, otorgada de manera individual por hogar, la cual no podrá ser ni embargable ni estará exenta y estará exenta de cualquier gravamen financiero. Y esto lo incluyó el representante de Alirio Uribe, gracias a que el señor ministro de Hacienda, ¿no? Y el gobierno nacional pues iban a proponer el impuesto del 1.5% a las transacciones por medios digitales, bueno, solamente en comercios, ¿no? Pues, pero de todas formas dijo, mire, esto hay que evitarlo y para que pues no se le quite la plática a las personas que lo necesitan, pues estará exenta de cualquier gravamen financiero. Bueno, parágrafo transitorio. La implementación será progresiva. Desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 5.º año de su aplicación serán beneficiarios de la renta básica universal los hogares que se encuentran clasificados en condición de pobreza extrema y pobreza moderada según el Registro Social de Hogares administrado por el DNP. El artículo 4 dice que el monto mensual de la renta básica universal será o llegará a ser de un salario mínimo mensual legal vigente. Pero entonces, ¿cómo serán los pagos? A partir del momento en que el señor presidente apruebe, sancione esa ley y se convierta en ley de la República y Prosperidad Social tenga todo listo para comenzar a pagar, se pagará el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Y a partir del segundo año se pagará el 60%, a partir del tercer año el 70%, el cuarto año 80%, el quinto año y así, bueno, sucesivamente, ¿cierto? Entonces, hasta que llegue al 100% del salario mínimo, ¿no? Entonces, 5 o 6 años para que cada hogar beneficiario de la renta básica universal reciba un salario mínimo, ya no 230.000, ya no 500.000, el salario mínimo, pues dentro de 5 o 6 años, si es que este proyecto sale adelante, ¿no? Pues, hay que ser realistas, ¿no? Bueno, artículo 5º. Administración de la renta básica universal. La administración, operación y seguimiento y evaluación de la renta básica universal estará a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, quien deberá reglamentar su funcionamiento en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ¿cierto? Entonces el presidente sanciona la ley y el DPS tiene 6 meses para elaborar entonces el decreto que reglamente renta básica universal, ¿cierto? Bueno, la ejecución se hará mediante transferencia a cuenta bancaria del beneficiario o corresponsal bancario, entre otras redes electrónicas de pago según lo defina el beneficiario. Es decir, aquí ese programa, la idea es que el beneficiario le diga a Prosperidad Social al enlace del programa, ¿cierto? Mire, yo quiero que Prosperidad Social me deposite mi platica en Nequi, Plata, Vico, Movi, etcétera, o que me la gire aquí a Supergiros, a Efecti, que me queda aquí a una cuadra de la casa,
Entonces, como prefiera el beneficiario. Ahora, este programa también se enfoca va a haber muchas más beneficiarias cabeza de hogar, jefatura femenina, sí que pues de otros componentes del hogar. Entonces, aquellos hogares con jefatura femenina monoparental serán más beneficiados que aquellos hogares con jefatura compartida o biparental. Y en el caso de la jefatura biparental, la plática se le girará a la mujer del hogar, ¿cierto? Para que pues sea ella quien administre los recursos. Ahora, bueno, a partir de aquí vienen dos puntos muy importantes. El primero de ellos es la financiación de la renta básica universal. Los recursos para la financiación de la renta básica universal provendrán de 10 fuentes. Apropiaciones del presupuesto general de la nación, de las empresas industriales, comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta con participación mayoritaria en el Estado o del Estado. Tercero, recursos provenientes de procesos de extinción de dominio conforme a la normatividad vigente. Este punto es debatible, ¿no? Totalmente. Cuarto, utilidades del Banco de la República transferidas a la Nación, conforme al artículo 19 de la Ley 31 del 92 y normas concordantes. Me imagino yo que no todas las utilidades, parte de las utilidades. Quinto, recursos del Sistema General de Regalías. Sexto, recursos liberados por la reducción del servicio de la deuda pública conforme a la programación fiscal y financiera. Bueno, esto pues no tengo claridad, pero pues estos son recursos liberados. No, estos son los recursos y esto sería una fuente de financiación. Recursos de cooperación internacional y que sean no reembolsables, es decir, ONGs, gobiernos, bancos mundiales podrán en calidad de donación digamos, entregarle al gobierno o a quien administre esta renta básica universal una plática diciendo, mire, vamos a financiar la renta básica universal para mitigar la pobreza, ¿no? Entonces, esa plática se le gira a una cuenta y de esa cuenta se le gira prosperidad social y prosperidad social se le gira o va a girar a los beneficiarios. Otro punto, donaciones de personas naturales y jurídicas, ya sean nacionales o internacionales. Hay que ver si esto es viable para personas naturales, ¿sí? Y pues a partir de qué monto, ¿cierto? Se tendrá que definir un monto. Y ahora pues se tendrá que definir si esto es viable o no. Y por último, otros recursos que se establezcan por disposición legal o reglamentaria, ya pues digamos, esos recursos que pues salgan de las ponencias negativas o positivas del Congreso de la República y de la Mesa de Equidad, ¿no? Parágrafo. Se autoriza a los departamentos, distritos y municipios la potestad de transferir recursos o cofinanciar la renta básica universal. Entonces, ¿qué quiere decir este parágrafo? Se autoriza al departamento tal, a la ciudad, a la alcaldía de la ciudad tal o al municipio tal que también se encargue de pagarle a los beneficiarios, ¿cierto? Si es que pues no existe un pagador, un operador de pagos, como viene pasando hoy en día con muchos municipios alejados de la geografía nacional que no cuentan con un banco, que no cuentan con un operador de pagos y que pues esa plática llega físicamente, no se les paga 1 o 2 días, ¿cierto? Y en un sitio, ¿no? Pero se les paga por, digamos así, presencial. Eh, y segundo, también podrán cofinanciar entonces la renta básica universal. Entonces, en el municipio tal, quedó una platica este año, entonces, bueno, el año pasado quedó una platica y pues vamos a utilizarla para financiar entonces la renta básica universal, ¿no? Bueno, claro, esto ya depende pues de otros factores, ¿no? Artículo octavo, armonización con otras transferencias monetarias. Aquí también hay un apartado muy interesante y esto es lo siguiente. La renta básica universal subsumiría los programas de renta ciudadana, renta joven, Córdova Mayor y las demás transferencias monetarias, tanto no condicionadas a nivel local, regional y nacional, como los demás transferencias monetarias condicionadas a nivel local, regional y nacional. Es decir, ya no va a haber Córdova Mayor, ya no va a haber renta ciudadana, ya no va a haber los programas como los conocemos ahora, sino un solo programa, renta básica universal, ¿cierto? Entonces, en esta renta básica universal, como va a beneficiar a 3 millones de hogares, entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, en Colombia Mayor, ahora a partir del 23 de diciembre se va a comenzar a pagar el ciclo 12, si es que pues, se paga así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Colombia Mayor? Hay 3 millones de beneficiarios. Si Renta Básica Universal va a beneficiar a 3 millones de beneficiarios, entonces tendrá que haber requisitos y prioridades de focalización y selección, ¿cierto? Priorización, focalización y selección de hogares. ¿Cuántos beneficiarios de renta ciudadana van a recibir renta básica universal? ¿Cuántos jóvenes que hoy reciben renta joven van a beneficiarse con renta básica universal? ¿Cuántos adultos mayores que hoy reciben y que van a recibir Colombia Mayor se van a ver beneficiados con renta básica universal? ¿Cierto? Y la devolución del IVA. ¿Cuántas personas que hoy reciben devolución del IVA recibirán renta básica universal? Entonces, si en Colombia Mayor son 3 millones de hogares y este proyecto de ley pretende beneficiar a 3 millones de hogares o de beneficiarios, pues entonces, pues cómo va a ser ahí, ¿no? Esto es un debate también que se tiene que llevar a cabo, no solamente con Prosperidad Social, sino pues en el Congreso, sí, con participación de Prosperidad Social, que pues es el departamento encargado de priorizar, focalizar y seleccionar a los beneficiarios, diciendo, mire, en renta ciudadana, pues se tienen mujeres con hijos menores de 6 años. En renta joven, aquellos jóvenes que están en pobreza extrema y pobreza moderada y que estudian. En Colombia Mayor, 3 millones de, como dice el señor presidente de la República, abuelos y abuelas que pues van a comenzar a recibir 230.000 pesos. Y pues de la devolución del IVA que pues en el último ciclo fueron más de 700.000 hogares beneficiarios. Entonces, entre todos estos programas son casi 5 millones de beneficiarios, ¿cierto? Bueno, 4 millones de beneficiarios, pero pues si Renta Básica Universal beneficiará a un poco más de 3 millones, pues ¿dónde va a quedar el resto, no? Ese es un punto pues que se tendrá que analizar. Bueno, artículo 9, sanciones sobre información falsa o manipulada. El ciudadano que registre información falsa o manipule la calidad de la misma será excluido de la renta básica universal y expuesto a las sanciones administrativas y penales previstas en la ley, de igual forma que funcionarios públicos que incurran en estas conductas. Por ejemplo, funcionarios públicos que le dicen pues al habitante del municipio, mire, yo tranquilo, mire, yo lo voy a incluir en ese programa, ese funcionario va a recibir sanciones, ¿cierto? Dice, sanciones disciplinarias y penales. De igual forma, el ciudadano que registra información falsa, no, que yo vivo, que yo soy de, no sé, era cisben A o cisben B, o que yo pues tengo 5 hijos menores de 6 años, no sé, si me viene a la cabeza. Entonces, esa información la tiene ya DNP, entonces yo no puedo decir, mire, yo vivo con yo tengo 2 hijos menores de 6 años y pues no tengo plata porque necesito, no. DNP ya dice, no, mire, aquí este sujeto tiene sus ingresos, vive en tal municipio, la familia o el núcleo familiar está conformado por estas personas y pues recibe tanto, entonces pues yo no puedo ir a decir cosas que no son, ¿no? Bueno, artículo 10. Vigencia y control social de la renta básica universal. Los órganos de control diseñarán un mecanismo especial de control fiscal y administrativo para la vigilancia y seguimiento de la renta básica universal. La ciudadanía también podrá ejercer control social y veeduría en el marco de las normas establecidas para tal efecto. Entonces, va a haber veeduría y control de este programa. Ustedes se acuerdan por allá, desde que salió ingreso mínimo, ingreso solidario, por allá en 2021, había personas que decían, no, mire, yo conozco a fulanito de tal, a Pepito Pérez, a fulanita de tal, a Pepita Mendieta, que tiene casa, carro, finca, vive en el extranjero, se va de viaje, bueno, en fin, ¿no? Tiene empresa, tiene negocio y le llega ingreso solidario. Y desde esa época, pues vienen personas diciendo eso. Sí, pero aquí entonces dice sí, si bien la ciudadanía puede ejercer veeduría, pues tiene que tener pruebas de eso, sí. Yo conozco a fulanito de tal que tiene una fincasa, que tiene unos automóviles, mejor dicho, que tiene plata, que viaja, que no sé qué, y que recibe renta básica universal. Entonces tiene que ser con pruebas, ¿no? Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Este artículo, me imagino que también tendrá que modificarse.
Así que bueno, pues mis adultos mayores, este es el proyecto de ley, el borrador del proyecto de ley que pasó el representante Alirio Uribe, ¿no? Que no es familiar de Álvaro Uribe, y pues para que pues sea por ahora se está dando a conocer a las partes interesadas de Prosperidad Social. Participó el señor Iván Marín, que es el nuevo director de transferencias monetarias. Bueno, asumieron otros funcionarios desde la llegada del señor Mauricio Rodríguez, y el señor Iván Marín estuvo en esta audiencia. Dice, una audiencia pública sobre el proyecto de ley de renta básica universal, y la exponen básicamente dos honorables representantes. Y pues esta audiencia se realizó el 27 de noviembre de este año, ¿cierto? Aquí hay un apartado, ¿no? 16 minuticos. Vamos a ver. Queremos agradecer la presencia de las personas que vienen a nombre de diferentes organizaciones y procesos y que amablemente han atendido esta convocatoria. Él es el honorable representante Jorge Hernán Bastidas, Cámara, hago parte de la comisión tercera que aborda presentando el proyecto, obviamente, y al lado izquierdo de él, ¿no? Aquí al lado derecho de la pantalla, está el representante Ariel Uribe, que es el autor, digamos, principal de ese proyecto de ley, ¿no? los asuntos económicos y que hemos sido designados como coordinadores ponentes del proyecto titulado Renta Básica Universal, de la cual su autoría corresponde a nuestro colega Alirio Uribe, que me acompaña hoy en la audiencia. Este es un proyecto de vital importancia, pero antes de hablar sobre esta iniciativa, quiero dar un especial saludo a las personas que vienen de las instituciones. Creo que aquí están las personas del DPS, y esperamos que también se hagan presentes delegados del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, sé que también proceden nuestros participantes de diferentes organizaciones. A todos ellos y ellas les damos la bienvenida a este espacio. Se ha presentado un proyecto de ley dirigido a crear una transferencia monetaria mensual no condicionada, otorgada de manera individual, unos recursos básicos que signifiquen un apoyo mínimo vital para las condiciones de vida de las poblaciones que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país. Y ese apoyo monetario no condicionado es lo que se conoce como renta básica en el proyecto. Y por supuesto, la lógica de esta iniciativa obedece a todo lo que la sociedad en el mundo viene viviendo. Y son, por supuesto, lo que tiene que ver con los desarrollos de las nuevas tecnologías. La tecnología es una fuerza que avanza de manera inexorable desde los albores de la civilización hasta ahora, y ha implicado siempre el desarrollo de la tecnología, la inclusión de una gran cantidad de consecuencias y de afectaciones en la vida de las sociedades. Porque es importante señalar que tanto el representante Jorge Hernán Bastidas como el señor Alirio Uribe señalan el foco del desempleo, que es por inteligencia artificial, ¿cierto? Ellos piensan en que el futuro de la humanidad, ¿no? Y es que así lo dicen muchos expertos a nivel internacional, dicen, mire, la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a muchas personas. Sí, se está viendo ese fenómeno, pero pues dicen que más adelante puede, digamos, es decir, se va a agravar el problema del desempleo, ¿no? Si la gente no recurre a, eh, digamos, empresas, emprendimientos, no aprovecha la inteligencia artificial a su favor, pues va a haber un mayor desempleo, y esa es como, digamos, la razón principal, ¿no? La razón por la cual los, digamos, representantes, los senadores,
de no solamente la banca del pacto histórico, sino también pues otros allegados dicen, mire, es que esto pues es para mitigar esa pobreza que va a haber, el hambre que va a haber, ¿no? A raíz de la tecnología. Y pues con nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, pues tú le dices, mire, ya, o sea, esto es un avance a pasos agigantados. Entonces ya dentro de algunos meses, pues ya veremos incluso ya tareas automatizadas. Sí, ya pues no va a haber la necesidad de pronto de profesionales que estén detrás de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de pronto la inteligencia artificial va a tener, digamos, una, eh, bueno, o sea, una precisión, ¿no? Un funcionamiento, una inteligencia tal, un razonamiento tal, que pues digamos que va a reemplazar a muchas tareas, sobre todo pues que se realizan, eh, digamos, por Internet, ¿no? Sistemas. Bueno, aquí voy aquí a adelantar un poco lo que dijo por acá. Vamos a ver si de autor de la iniciativa. Pero, pues, él es el hace señor muchos años Alirio que se Uribe, lleva aumentando con un 50% el que salario mínimo progresivamente cada año aumentando un 10% proponente de hasta este llegar al proyecto de ley. salario mínimo. Está planteada como una de las alternativas también a garantizarle a la gente pues menos trabajo. A mí me parece que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, ¿no? Entonces, eh, sería mejor que tuviéramos la posibilidad de que la gente también a futuro, en la medida en que se automatizan muchos empleos, sobre todo también algunos odiosos, pero ya la IA va a sustituir todo tipo de capacidades intelectuales, artísticas, bueno, creativas, etcétera. Entonces, es importante este proyecto de ley que tiene por objeto pues, esa transferencia monetaria no condicionada para garantizar necesidades básicas. Es un proyecto que tiene que ver con el mundo de los derechos humanos, porque es precisamente garantizarle a la gente la dignidad humana y que puedan tener, pues de alguna manera, a través de esta transferencia monetaria, pues recursos para las necesidades propias que tienen las familias. Esto también reactivaría la economía. Este gobierno ha aumentado el salario mínimo 37%, Jorge, tú lo sabes, lo has debatido bastante, mientras la inflación bajaba de casi el 15% al 4 punto algo por ciento, y eso ha hecho que se reactive indudablemente la economía y ha hecho que baje la tasa de desempleo y ha hecho que pues, las empresas estén ganando dinero, que haya de alguna manera una, un movimiento económico. De tal manera que este proyecto es muy sencillo, tiene apenas 11 artículos, lo hemos puesto a consideración de mucha gente, de muchos expertos y expertas, y estamos recibiendo propuestas. Entonces, insisto, la idea es hacerle aportes al proyecto. Representante, buenos días. Ahora, aquí pues hice un resumen, iba a pasar este video completo, pero pues, bueno, ahora va a hablar el director de transferencias monetarias del TPS, el señor Iván Marín, ¿cierto? Y bueno, ese proyecto se le envió a él, bueno, se le había enviado unos días atrás, ¿no? De la fecha de esta audiencia pública. Así que pues en Prosperidad Social pues tuvieron tiempo para por mirar a ver, ¿no? Pues de qué trataba el proyecto y pues se llegó a 5 puntos. El señor Iván Marín, Prosperidad Social, llegó a la conclusión de, pues bueno, primero, por lo que yo les venía diciendo, bueno, pues lo que pasa es que si esto va a beneficiar a 3 millones de hogares, entonces, pues cómo va a ser Prosperidad Social para focalizar, ¿cierto? A los beneficiarios, ¿cierto? Pues ese es el punto. Con mi nombre Iván Martín, director de transferencias de Prosperidad Social. Por término de tiempo, yo voy a leer 5 puntos que nos parecieron, digamos, como de observaciones del proyecto, pero también queremos expresar que el proyecto sí nos interesa, sí creemos que podemos hacer una mesa técnica con
con la prosperidad social para ir revisando los puntos de desacuerdo y para ir también porque nos interesa un tema de sostenibilidad en nuestros programas de transferencias, que son importantes y como ustedes saben, estos programas viven del desarrollo del presupuesto, si hay presupuesto, si no hay presupuesto. Entonces nos parece importante tener un tema de sostenibilidad fiscal de estos programas. Me va a permitir leer rápidamente 5 puntos y otras observaciones aparte. En primer lugar, el proyecto se fundamenta en principios constitucionales de dignidad humana, igualdad material y seguridad social, lo que le otorga legitimidad jurídica. Sin embargo, el uso del término universal resulta problemático, pues la cobertura se limita a población en pobreza extrema y moderada. Esta incongruencia semántica normativa puede llevar en cuestionamientos de constitucionalidad por la falta de claridad en el alcance del derecho consagrado, debilitando la seguridad jurídica de la política y transmitiendo un mensaje confuso sobre el verdadero alcance de la medida. En segundo lugar, el diseño progresivo de la transferencia, que escala del 50 al 100% de un salario mínimo en 5 años, es consistente con el principio de progresividad en derechos sociales. No obstante, plantea un desafío de sostenibilidad fiscal, ya que las fuentes de financiación previstas incluyen recursos inciertos como extinción de dominio, cooperación internacional y donaciones. Esa falta de certeza debilita la seguridad jurídica del derecho adquirido y puede generar litigios por incumplimiento. Se requiere un marco más robusto de financiación con claridad sobre el peso que recaerá en el presupuesto general de la nación, su compatibilidad con la regla fiscal para evitar que la política se convierta en un mandato legal de imposible cumplimiento. En tercer lugar, el carácter no condicionado de la transferencia, aunque jurídicamente válido, desdibuja la eficacia de la política pública en términos de movilidad social. La ausencia de condicionalidad limita el impacto en educación, salud y formación laboral, reduciendo la capacidad de la política para transformar trayectorias de vida y perpetuando la pobreza intergeneracional. Tal y como se presenta en la exposición de motivos, la evidencia comparada demuestra que la condicionalidad en los programas como Bolsa Familia de Brasil y Próspera en México ha sido determinante para mejorar los indicadores sociales. Sin embargo, estas transferencias son condicionadas y demandan del ciudadano beneficio al cumplimiento de condiciones. Por ello, la política debería diferenciar por ciclos de vida. Un piso no condicionado para todos los hogares en pobreza, complementado con condicionalidad sectorial, por ejemplo, en materia de educación, salud y empleo juvenil. De lo contrario, la renta universal corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de alivio inmediato, pero en un instrumento de movilidad social estructural y superación de pobreza. En cuarto lugar, el proyecto omite la compensación del IVA y la transferencia para personas con discapacidad, creada en la Ley 2456 de 2025. En el caso del IVA, aunque ya se encuentra armonizada con la renta ciudadana, su exclusión del articulado genera inseguridad jurídica y obliga a explorar posibilidades de derogarlo expresamente para evitar duplicidades. Y en el caso de la ley de discapacidad, aunque el programa aún no está en plena implementación, su misión desconoce el principio de enfoque diferencial y abre la puerta a la diversidad del derecho. En quinto lugar, existe una contradicción normativa entre el carácter individual de la transferencia establecida en el artículo 2 y la lógica de hogar introducida en el artículo 6, que dispone que hogares con jefatura femenina, compartido y parental, la transferencia se entrega a la mujer para su administración. Esta ambigüedad abre el camino a la interpretación a contenciones y litigios. Un hogar con varios miembros en pobreza podría reclamar múltiples transferencias individuales, mientras que la norma de ejecución sugiere un pago único administrado por la mujer. Además, se crea inseguridad jurídica porque el articulado no establece un límite escrito sobre acumulación de beneficios en un mismo hogar. Desde la política pública, esta contradicción tiene implicaciones de política dura. Si se aplica estrictamente la lógica individual, el impacto fiscal sería inmenso y probablemente insostenible. Si se aplica la lógica por hogar, se desvirtúa el principio de individualidad del derecho y se corre el riesgo de identidad. Los hogares grandes recibirían lo mismo que hogares pequeños. La falta de definición clara sobre la unidad de asignación constituye una falta técnica legislativa que debe ser corregida para garantizar la coherencia. Aquí es importante, colombianos, mis adultos mayores, lo que dice el señor Iván o Hernán Iván Martín, no es Marín sino Martín, es que, por ejemplo, sí se estaba entregando cada giro que se le hace a un hogar o que se le estaba haciendo a un hogar en renta básica dependía o depende, ¿no?, del número de beneficiarios o del número de miembros de ese hogar. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que se venía hablando de que, bueno, qué pasaba si mi esposa quedaba embarazada o si, pues, yo como madre cabeza de hogar quedaba embarazada otra vez y entonces cómo hacía yo para llevar a mis hijos o tendría que ir a Sisbén y decir, mire,
aquí él es mi hijo, tiene 6 meses de edad y lo voy a registrar acá. Entonces todo eso lo estaba evaluando Prosperidad Social, y por eso es que el señor Iván o Hernán Iván Martín dice que pues es importante. ¿Por qué? Porque si un adulto mayor recibe, pues sería individual, pero si ya la renta básica, entonces digamos beneficiaría a cuántos individuos, ¿cierto? A cuántas personas en ese hogar. No es lo mismo de pronto un hogar con madre e hijo, que madre y 5 hijos, que madre, padre y 5 hijos, ¿no? Entonces eso habría que verlo también, ¿no? Finalmente, el proyecto incorpora dispositivos de equidad de género, mecanismos de control y sanciones. Esto requiere mayor precisión para evitar duplicidad institucional. La política pública debe acompañar estas medidas con estrategias de corresponsabilidad. Estos son más o menos los 5 temas que nosotros traemos, pero también tenemos otro tema. Digamos, el pilar solidario es una renta que se le da a los jóvenes y a los adultos mayores, y esa renta no es condicionada. No se puede suprimir porque es una renta que garantiza hasta la existencia de vida de los adultos en una transferencia de 240.000 actuales. Entonces no puede suprimir. Bueno, fíjense que ya aquí el señor Hernán Martín está hablando de 240.000 pesos para el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, aquí sale, ¿no? El señor Iván Marín dice, para el próximo año, Colombia Mayor va a pagar 240.000 pesitos. Bueno, un poquito más, un poco más, sí, tiene que ser un poco más, pero pues, bueno, miremos, el 240.000 ya está confirmado para el próximo año, ¿no? Es un programa condicionado, porque es un derecho que el pilar le da a los adultos mayores. Esto también tendríamos que revisarlo, porque pues básicamente tenemos ahí un inconveniente. Y dos, nosotros, y esto es por temas, porque nosotros teníamos la línea de renta ciudadana, y en esa línea teníamos dos líneas básicas. Había una de elaboración del cuidado y otra de Colombia sin hambre. Bueno, realmente había 4 líneas, ustedes se acuerdan, de renta ciudadana. La última línea era para desastres naturales, entonces las personas que estuvieran en zonas rurales y en el municipio hubiera un desastre natural, pues ellos recibirían 500.000 pesos. Pero esa línea pues salió de renta ciudadana y quedó entonces pues como parte del gobierno nacional. Eso ya, digamos, lo tomó Prosperidad Social por otra línea, ¿cierto? Y también entonces eliminó había una línea de Colombia sin hambre que incluía el Sisbén-B y que también eliminaron, ¿cierto?, desde el año pasado. Con esta línea tendríamos a 3.55 millones de hogares en pobreza extrema. ¿Qué pasa? Por presupuesto, solo la línea de Colombia sin hambre nos tocó sacar el año pasado porque no tuvimos, no hubo el presupuesto necesario, y nos tocó dejar la renta básica, y en ese momento lo estamos atendiendo a 700.000 hogares adicionalmente. ¿Qué garantizaba estas líneas? Le garantizaba primero la ingesta calórica para las personas en extrema pobreza y el cuidado de los jóvenes y de los niños. Entonces ahí también quisiéramos revisar, representantes, con mucho gusto nosotros creemos que podemos hacer una mesa con ustedes en Prosperidad, estamos dispuestos, tenemos los equipos técnicos, tenemos toda la información que ustedes requieran para fortalecer el proyecto, porque realmente sí nos parece interesante y nos parece válido que los proyectos que están dirigidos de transferencias monetarias a poblaciones de extrema pobreza, pues tengan una fuente de financiación cierta a futuro, porque esto depende también del presupuesto de cada gobierno. Entonces yo dejo ahí, con la invitación representante, con mucho gusto, ustedes nos dicen cuándo podemos hacer las mesas técnicas y revisar el proyecto. Muchas gracias. Exactamente, colombianas y colombianos, mis adultos mayores. Entonces, esos son los focos, los puntos de este proyecto de ley. Espero que pues ahora sí hubiera grabado aquí esta herramienta, no lo que yo tenía para decirles hoy o lo que tengo para decirles hoy acerca de este proyecto de ley. O sea, esto está hasta ahora en borrador, se están aceptando propuestas, como dijo el senador, el representante Ariel Uribe, y la idea es que entre todos pues se forme, digamos, este proyecto de ley para poderlo presentar al Congreso. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decirle a mi papá, a mi mamá, oiga, mire, papi, papá, mamá, necesito 10 millones de pesos. Bueno, ¿y para qué? No, para tal cosa. No, tengo que sustentar eso muy bien, ¿no? O sea, tengo que sustentar eso divinamente.
porque o si no, pues me van a decir, bueno, pues es que usted tiene ahí, bueno, sí, entonces no van a aprobar lo que yo les estoy diciendo. Es un ejemplo, pero sí les estoy, digamos, es como una comparación, ¿no? Entonces tienen que justificar muy bien ese proyecto, ¿sí? Reunir, hablar con Prosperidad Social, con el DNP, con demás participantes y elaborar algo que pues esté sumamente bien justificado. ¿Por qué? Porque pasa como pasó con la reforma pensional. ¿Qué pasó con la reforma pensional? Ahorita está en la Corte Constitucional, que sí, que no, que mire que la recusación es que un tema, que el otro. Entonces, pues esto es de nunca acabar, ¿no? Entonces, entre mejor justificado, entre más sólido ese proyecto de ley, pues va a pasar con más facilidad. Ahora, ya veremos si el próximo año, ya cuando inicien entonces el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, pues este proyecto ya pues pasa. Sí, les recuerdo que pues esto pues no va a ser de la noche a la mañana, probablemente se demore todavía un año, incluso año y medio más. Sí, pues bueno, si lo sacan antes, mucho mejor, ¿no? Pero pues es que ya eh, pues un salario mínimo para 3 millones de hogares, pues es platica, ¿no? Entonces, pues se tiene que, primero tienen que conseguirse los recursos para comenzar a pagar, ¿no? Porque, pues, o si no, ¿de dónde, no? Entonces, son 10 fuentes de financiación, 11 fuentes de financiación con los recursos departamentales, distritales y municipales, sí, pero pues tocará ver si efectivamente, por ejemplo, si el Banco de la República dice, sí, yo puedo aportar a tal pues a renta básica universal, o si va a salir por decreto, que pues el Banco de la República tiene que dar un porcentaje, X porcentaje, a la renta básica universal. Lo mismo las empresas que contratan con el Estado. ¿Cuánto del presupuesto general de la nación será destinado para la renta básica universal? ¿Cierto? Ahora, si Prosperidad Social dice, si efectivamente no solamente es los miembros del hogar, sino también los beneficiarios. Es que ese es el punto también que yo estoy hablando y vuelvo y repito ese punto porque es importante. Si hay 3 millones de adultos mayores beneficiarios, ¿sí?, de Colombia Mayor, por ejemplo, y pues el proyecto piensa ayudar a 9 millones de colombianos o 3 millones de hogares, un poquito más de 3 millones, y, por ejemplo, en renta ciudadana había 700.000 o 600.000 beneficiarios. De la devolución del IVA, un poco más de 700.000. De renta joven, pues otro poco de jóvenes. Y pues también con eso por parte de Prosperidad Social. Y también, por ejemplo, con IMG en Bogotá, ¿no? Entonces, 140.000 adultos mayores en Barranquilla. Entonces, el programa del adulto mayor en Barranquilla, el programa distrital, que no es Colombia Mayor, sino distrital, entonces favorece también a ciertos adultos mayores. Entonces, ¿cómo va a ser, no, Prosperidad? O sea, ¿cómo va a ser el DNP para decir, bueno, cuáles serán los criterios? Y es que lo que yo les digo, no hay más de esos 3 millones de beneficiarios hoy en día. Entonces, pues, ¿cómo van a ser, no? Ese es el punto y eso lo veremos en los meses siguientes. Así que colombianas, colombianos, los dejo hoy domingo, ya pues es tarde. Solo me resta dar las gracias por llegar al final de este video. Quienes llegaron al final de este video, recuerden por favor, me ayudarían muchísimo compartiendo esta información para llegar a más adultos mayores, a más colombianos y colombianas que, pues bueno, oír esa información, pues no está de más. Y mis adultos mayores, entonces, un saludo muy cordial. Nuevamente, mil bendiciones para ustedes, para sus familias y hasta la próxima. Puede ser un video podcast, puede ser otro, un en vivo o pues un video grabado como ahora. Chao, chao.